Lo que resultaba más extraño era que jamás habíamos transitado por aquella calle antes. Mi hijo dejó de dibujar esas casas muchas lunas antes de que supiéramos si quisiera que existía. Esta noche no son simples relatos. Buenas noches, comunidad. Si estás escuchando esto a esta hora no es casualidad, porque hay momentos en los que algo empieza a responder. Son historias donde alguien hizo algo que no debía y ahora ya es demasiado tarde. Si estás solo, prepárate y presta atención, porque lo que viene no siempre se queda del otro lado. Estas historias tienen algo inquietante y perturbador. Empecemos con la primera. Después de escuchar la historia que nos contó la agente inmobiliario, suspiré y dije que entendía. Él me explicó que usualmente prefería relatar la trágica historia de la casa después de lo que los interesados ya la habían visto, para no asustarlo antes. Pero en nuestro caso, dijo, no tenía sentido hacerlo después. La casa en cuestión había sido escenario años atrás de un horror inimaginable. Una mujer desesperada había matado a sus hijos pequeños dentro de esas paredes. Una noche oscura intentó quitarse la vida. Sí, la vida. Después, pero sin éxito. El caso se volvió el tema más comentado del barrio. Y desde entonces la casa pasó por manos de varios dueños, ninguno de los cuales permaneció mucho tiempo. Finalmente quedó vacía y abandonada durante años, motivo por el cual la ofrecían a un precio muy bajo. Mi esposo y yo nos quedamos en silencio con una mezcla de inquietud y tristeza. Agradecimos la información y nos marchamos en mi camioneta. Aquella noche, en casa, recordé todos los dibujos que mi hijo había hecho cuando era pequeño. Entre ellos, uno me llamó poderosamente la atención. Sí, escucharon bien. Me llamó poderosamente la atención. Mostraba una casa con una ventana rota. Flores, sí, flores debajo, y un árbol cuya rama tenía forma de I. Curiosamente, esos detalles coincidían exactamente con la casa que habíamos visitado ese mismo día. Lo que resultaba más extraño era que jamás habíamos transitado por aquella calle antes. Mi hijo dejó de dibujar esa casa muchas lunas antes de que supiéramos que siquiera que existía. Mi hija, sin embargo, parecía ajena a todo. Para ella, ese lugar era solo una casa más. Y agradecí a Dios que así fuera. Semana después, nos mudamos a una antigua casa rentada. Tenía pisos de madera desgastados que crujían el paso como en una película de terror. Mi esposa y yo nos preguntábamos qué pasaba en ese lugar. El pasillo que conectaba la sala con las recámaras colgaban dos cuadros que literalmente parecían amarrados a la pared. Temíamos dañarlos si intentábamos retirarlos. Uno de ellos era una fotografía en blanco y negro de un niño de aproximadamente 8 años, vestido con ropa formal de antaño. Su expresión era seria, aunque no aterradora. Con el tiempo notamos que nuestra hija se detenía ante esa foto observándola con atención. Incluso empezó a hablarle en voz baja, como si sostuviera una conversación con ese niño que está en el cuadro. Mi esposo y yo una tarde estábamos tomando café en la casa y le preguntamos por aquel niño.
contestó, sin titubear, que se llamaba Daniel. Lo que nos heló la sangre fue que esa información no estaba en ninguna parte, ni en la foto, ni en el marco tenía inscripción alguna. Cuando pregunté cómo sabía su nombre, respondió que él mismo se lo había dicho. El mismo niño le dijo. Al principio pensamos que era solo juego infantil, pero poco a poco los encuentros se hicieron más frecuentes y reales. Le escuchábamos reír frente al retrato y decir cosas que no logramos entender. Una noche, mientras limpiábamos el pasillo, me detuve frente al espejo. Me refiero frente a la foto. La imagen parecía ligeramente temblar con la luz. Una sensación escalofriante me invadió al notar que detrás del niño en la foto, casi imperceptible, se dibujaba la silueta borrosa de una mujer y otros dos niños pequeños. Empezaron a sonar murmullos, a llenar el aire suave pero constante. Era como un eco del pasado atrapado entre esas paredes. Entendí entonces que Daniel no estaba solo. La tragedia aún habitaba en aquella casa y ahora también en nosotros. Nunca olvidaré la noche en que la tormenta llegó a mi pueblo y las voces que oí susurrando entre el viento. Mi nombre es Isabela y crecí en un pequeño rincón olvidado de México, donde las leyendas antiguas aún caminan entre nosotros. Una noche, las historias sobre las brujas no eran solo un cuento para asustar, eran advertencias reales. La tormenta comenzó justo cuando el sol se ocultaba tras las montañas. Las nubes negras se arremolinaron con furia y un viento helado comenzó a azotar las calles polvorientas de nuestro pueblo. Me encontraba sola en la vieja casa de mi abuela, encargada de cuidar la tierra mientras ella viajaba a la ciudad. La casa crujía con cada ráfaga y una sensación extraña me invadió, como si algo estuviera despertando bajo la tierra. Mientras la lluvia golpeaba con fuerza los vidrios, escuché un murmullo apenas audible, como suspiros entrecortados que parecían venir del bosque cercano a la casa. Recordé entonces las historias que mi abuela me contó sobre las brujas que habitaban esas tierras siglos atrás. Mujeres que habían sido perseguidas y que antes de morir juraron regresar para proteger. Impulsada por una mezcla de terror y curiosidad, salí a la noche. La tormenta arreciaba y el aire estaba cargado de una energía que no se podía explicar realmente. Fue entonces cuando vi las sombras danzar entre los árboles, figuras etéreas que se movían con gracias inquietante, sus ojos brillando con un resplandor verdoso. No pude evitar seguirlas, adentrándome en el bosque donde el viento parecía hablar en lenguas olvidadas. La tierra estaba saturada de humedad y misterio. Cada paso me acercaba más a un secreto que había permanecido oculto por generaciones. Al llegar a un claro vi un círculo antiguo marcado en el suelo, rodeado de piedras negras y símbolos tallados con precisión en el centro. 3 mujeres aparecieron, envueltas en túnicas oscuras, sus rostros cubiertos por capuchas, pero sus ojos eran como pozos sin fondo que miraban directamente. Ella susurró una
con voz que parecía venir de otro mundo. Has sido la elegida. Sí, has sido la elegida. Me quedé helada. No se entendió bien al principio, pero decía: has sido la elegida para ser la guardiana de este legado. La tormenta ha despertado a los espíritus que protegen nuestras tierras. Y solo tú puedes mantener el equilibrio. Intenté retroceder, pero una fuerza invisible me atrapó, obligándome a escuchar. Me contaron sobre un antiguo pacto entre las brujas y la naturaleza. Un vínculo que había sido roto por la codicia humana. La tormenta era la manifestación de ese desequilibrio y mi destino estaba ligado a restaurarlo. Durante horas me enseñaron secretos olvidados, como escuchar el susurro del viento, cómo leer las señales en las estrellas y cómo invocar la protección de los espíritus guardianes. Sentí como mi cuerpo se transformaba, como mi alma se conectaba con algo ancestral y poderoso. Cuando la tormenta finalmente pasó, amaneció un día diferente. El aire estaba limpio y sentí una paz profunda que antes se conocía. Sabía que mi vida ya no sería la misma, que ahora yo era parte de aquel legado, responsable de cuidar las fronteras entre nuestro mundo y el reino de las sombras. Desde entonces, cada vez que un viento extraño sopla en el pueblo, sé que las brujas están cerca y cuentan conmigo para protegernos de aquello que acecha en la oscuridad. La tormenta que despertó a las brujas también despertó en mí un poder que ni siquiera sabía que poseía. ¿Qué les digo a ustedes? Y así, bajo la sombra de aquel maléfico y con la fuerza de las ancestras guiándome, camino cada día entre dos mundos. Camino entre cada día entre dos mundos, manteniéndome viva una historia que pocos se atreven a contar. Pocos se atreven a contar. Sí, bajo la sombra de aquel maléfico, de las brujas que aparecieron en aquella tormenta. Hay lugares donde no deberías intentar nada, pero esa noche lo hicimos igual. Continuamos con el tercer relato. Una noche oscura y tenebrosa. Decidimos intentar hacer algo extraño e inquietante. Desde niño sentí una fascinación oscura por lo prohibido, algo que mis padres jamás entendieron. Esa noche, guiado por un impulso irresistible, me encontré en el viejo cementerio del pueblo, con una tabla ouija. ¿Escucharon bien? Una tabla ouija. En las manos, rodeados solo por la tenue luz de la luna y el susurro inquietante del viento entre las láminas. Con mis amigos decidimos romper el silencio de aquel lugar olvidado. Colocamos la plancheta en el centro de la mesa, improvisada, sobre una tumba desgastada. Las primeras preguntas fueron inocentes, casi entreteniéndonos. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? No pasaba nada. Preguntamos nuevamente. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? La plancheta comenzó a moverse lentamente, deletreando palabras que nos helaban la sangre.
Sí, decía. Bueno, me sigo contando a medida que avanzaba. La atmósfera se volvió más pesada y el aire parecía vibrar con presencias invisibles. Una entidad empezó a comunicarse revelando secretos enterrados bajo la tierra fría. Nos contó de un alma atrapada injustamente condenada, cuyo tormento no encontraba paz. Quise detenernos, pero la curiosidad me arrastraba hacia adelante. De repente la plancheta comenzó a girar violentamente. Sentí un frío que me mordía la piel y una voz espectral susurró mi nombre desde todas partes. Intenté apartar las manos para una fuerza invisible me retenía atrapándome en un diálogo macabro donde el espíritu buscaba reclamar algo prohibido en vida. La noche se convirtió en una espiral de miedo creciente. Cada palabra pronunciada resonaba con ecos de dolor y desesperación. Finalmente, comprendí que el único modo de liberar aquella alma era enfrentar mis propios miedos y pedirle perdón por perturbar su descanso. Con el corazón en la garganta pronuncié una disculpa sincera y prometí ayudarle a encontrar la paz. La plancheta se detuvo y una calma extraña se posó sobre el lugar. Cuando nos levantamos para irnos, el sol empezaba a asomar y por primera vez el cementerio parecía menos oscuro, menos amenazante. Esa experiencia cambió mi vida. Comprendí que hay mundos que no debemos profanar sin respeto y que a veces el horror más profundo nace de nuestra propia osadía. Aquel encuentro en la tierra de los caídos me enseñó que la frontera entre la vida y la muerte es frágil y que en esa línea nuestras decisiones tienen un peso eterno. Continuamos para la cuarta historia. Si te está gustando, deja un like y comenta si has intentado hacerlo. Seguimos con este episodio. Si llegaste hasta acá es porque algo te está haciendo quedarte. Lo que vas a escuchar ahora no terminó muy bien, que digamos, y pasó en un lugar. Esto ocurrió en la carretera, en un lugar del que muchos prefirieron no hablar. Kilómetro maldito. Mi nombre es Raúl. Les cuento que soy camionero desde hace más de 15 años. He visto de todo en la carretera: tormentas, feroces noches sin luna y paisajes que parecen sacadas de pesadillas. Pero ninguna experiencia se compara con aquella vez que pasé por el kilómetro 87 de la vieja autopista del norte, México. Era una noche fría y oscura sin estrellas, faros que alumbraban más allá del asfalto. El GPS dejó de funcionar justo cuando entré en ese tramo olvidado por muchos, rodeado de árboles que parecían querer atraparme con sus ramas retorcidas. Sentí un escalofrío que no tenía que ver solo con el viento. Mientras avanzaba, mi radio empezó a emitir estática y entre los ruidos se colaban susurros indescifrables, como si alguien tratara de comunicarse conmigo desde otra dimensión. Pensé que era mi imaginación o quizás el cansancio, pero entonces vi algo que me congeló: la sangre. Sí, me congeló la sangre. Espero que estén escuchando atentamente y con las luces apagadas.
Y si te pasó algo parecido, déjalo en los comentarios. Me heló la sangre lo que vi. Un hombre vestido completamente de blanco. Un hombre, no una mujer. Parado en medio de la carretera, con la mirada fija en mí, ojos vacíos que reflejaban la negrura de la noche. Ay, ¿qué más? Pisé el freno, pero el camión no obedeció. No anda el camión del freno. El motor comenzó a rugir como poseído, acelerando sin control mientras el espectro se desvanecía lentamente en la oscuridad. Intenté cambiar de marcha, gritar, hacer cualquier cosa para detener la pesada máquina, pero fue inútil. De repente las luces delanteras iluminaron una figura. ¿Qué les cuento esto? Esto es increíble. Una figura familiar. Era mi padre. Era mi padre fallecido hace años. Me miraba con tristeza y alzó una mano como señal de advertencia. Entonces comprendí que el kilómetro 87 y no era un lugar común. Allí el tiempo y la muerte se confundían en una trampa invisible. Por fin el motor se apagó y el camión quedó inmóvil en medio de un desierto sin fin. Cuando desperté, estaba en la cuneta con el camión apagado y el amanecer teñido de rojo en el horizonte. Nadie creyó mi historia, pero yo sé que el kilómetro maldito sigue ahí esperando a su próxima víctima. Desde entonces nunca vuelvo a esa ruta, y cada vez que escucho la estática en la radio, temo que el hombre de blanco vuelva a aparecer, reclamando su tributo en la carretera. Esta historia fue Kilómetro Maldito. Espero que hayas llegado hasta acá, pero aún quedan algunas historias. Continuamos en este episodio. Hola comunidad, ya terminamos con estos relatos. Si llegaste hasta aquí, déjamelo saber para entender. Si te están gustando estas formas de relatos, con este estilo de formatos nuevos, enfocado más en los relatos y en las historias. Y estate atento a lo que puedan venir en los próximos capítulos y episodios. Relatos oscuros, relatos macabros, relatos inquietantes, perturbadores e inexplicables. Si te gustan estos temas, deja un like, compartirlo mucho mejor. Si no estás suscrito, te podés suscribir para seguir creciendo. Comenta si te ha pasado algo. Bienvenidos a Enigmas y Misterios, relatos perturbadores.